¿Por qué soñamos? Bueno, es el tema que a continuación vamos a tratar junto a Eduardo Paz, que es neurólogo que nos acompaña en el programa. Eduardo, yo creo que te han hecho muchas de esas preguntas. Sí, hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, bueno, es una pregunta que no es tan fácil de responder porque hay hartas líneas de pensamiento en relación a esto. ¿Ya? Y también hay que empezar a definir qué consideramos sueño. Claro. ¿Ya? A veces cuando hablamos con los pacientes cuesta un poco hacer la distinción entre dormir y sueño, porque en otros países existen palabras distintas para dormir en la noche y soñar, ¿cierto? Claro. A cambio acá como que uno pregunta por sueño y lo considera todo. Sí, cómo duermo en la noche, si claro. tuve sueños o no. Claro, ¿cómo estuvo tu sueño? Bien, Claro, bien. exacto. Pero en general uno puede tener, hablamos de ensoñación, ¿cómo va a ser un poco la distinción? Ya. En sueño más superficial, en sueño profundo y en sueño tipo REM, que es un sueño específico que se produce más en la segunda mitad de la noche. Entonces, normalmente en la primera mitad de la noche uno suele tener una ensoñación que es de contenido quizás no tan elaborado, ¿ya? Por ejemplo, eso se ve con estudios en que despiertan a la persona y se ve, le piden que diga qué es lo que estaba soñando. ¿Ya? Y normalmente son cosas que no tienen tanta narrativa, tanta emoción. Pero cuando pasan más a la segunda mitad de la noche, al despertarlos, los pacientes recuerdan sueños con más contenido emocional, más imágenes, ¿cierto? Como una narrativa más compleja. Y esto va avanzando a medida que uno va creciendo. Desde más pequeño, antes de los 3 años, no se recuerdan muchos sueños porque hay poco lenguaje igual. Exacto. Y hay partes del cerebro que todavía no están completamente mielinizadas o maduradas. Y a medida que van creciendo uno, el contenido de los sueños tiende a generar, a ser con más palabras al describirlo, por decirlo de alguna manera. Correcto. Pero la razón por la que dormimos normalmente puede ir las teorías más antiguas, que son, podríamos decir, del 1900, que son las de Freud, de decir que hay un inconsciente, ¿cierto? Que estamos intentando acceder a cosas a las cuales no nos permitimos acceder cuando estamos despiertos. En realidad no tienen mucha base que lo sustente y es muy difícil también de decir que es falso. Entonces como que nos sirve mucho como para avanzar. Y los años siguientes se fue proponiendo que el sueño nos servía para, en cierta forma, adaptarnos a las experiencias de cuando estamos despiertos, como que vamos generando adaptación a prepararnos, por ejemplo, a ensayar cosas en el sueño para que estemos adaptados para cuando tengamos que vivirlas al estar despiertos. Correcto. También se ha visto que otras teorías de los años más recientes, sobre todo de los años 70 en adelante, que el sueño nos permite cierta como regulación emocional o adaptación emocional. Perfecto. ¿Ya? Cosa de que ciertas partes de mi cerebro que tienen que ver con el enfrentamiento de emociones intensas, como que en el sueño como que se entrenan. Se entrenan en el sueño, perfecto. Sí, y así otras teorías que han dicho que soñamos para consolidar mejor la memoria o que soñamos para superar ciertos traumas emocionales, ¿ya? Pero todavía todo está como un poco en la nebulosa. Sabemos que hay áreas específicas del cerebro que se activan durante el sueño, sobre todo las partes que tienen que ver con contenido visual, emociones, son las que están más intensas. Correcto. Pero en la neurología todavía no tiene tanta utilidad el sueño como sí podría tener en la parte de psicoanálisis. Por defecto, entonces, ¿siempre soñamos? Y no recordamos cuando... No necesariamente. No necesariamente, es posible no soñar. O sea, una persona sana se supone que sí, siempre tiene cierta ensoñación. Ahora, la capacidad de recordar depende de algunas características de la actividad eléctrica cerebral. Por ejemplo, si es que hay ciertas zonas de mi cerebro que están más activas en mi sueño, o me despierto, tengo más micro despertares, recuerdo más. Correcto. ¿Ya? Y hay algunos neurotransmisores específicos que tienen que ver con mayor recuerdo. Y si esas zonas no están muy activas en mi sueño, no recuerdo. Y respecto del recuerdo, pasa muchas veces que te despiertas en la mañana, te das cuenta del sueño que tuviste, aparece así una imagen, soñé con esto, pero si no lo retienes muy bien o si no te preocupas como para contárselo a alguien típico que le haya contado el sueño, y además se te olvida. Es como que si no, chuta, se me olvidó el sueño y lo tenía tan claro cuando desperté. Es lo que te decía. Las estructuras cerebrales que funcionan durante el fenómeno del sueño, de la ensoñación, no necesariamente son las mismas que tienen que ver con la capacidad de consolidar memoria. De consolidar memoria. Entonces, cuando uno recuerda, como que esto no está conectado con la memoria. Entonces, en cierta forma, como que está ahí y como que no lo puedo tomar y no lo tomas y se va. Correcto. Claro, específicamente por eso, por las estructuras que tienen relación con la ensoñación en sí. Pasa también que cuando has tenido alguna dificultad durante el día o algún episodio durante el día, puedes como soñar con eso en la noche, si ha sido algo que ha sido significativo para ti. Hay teorías que tienen que ver con la continuidad, como que uno, de cierta forma, el sueño es una continuación del día. Lo que se ha visto es que cuando uno interroga a la persona, ya que si el contenido del sueño lo despertamos, vemos, tiene relación con algo del día, el porcentaje de correlación entre lo que pasó en el día y lo que soñé en la noche es muy bajito. Entonces no es tan así.
Correcto. ¿Ya? Entonces, sí hay cosas que pueden ser repetitivas, que vemos, por ejemplo, las personas que tienen exposición a un trauma, por ejemplo, las personas con estrés postraumático, donde sí vemos una repetición de un contenido casi todas las noches y que genera mucho disconfort físico y normalmente asociado a una experiencia específica. Pero en el día a día, la mayoría de las personas no es que sueñen exactamente con lo del día. La correlación es muy baja. Muy baja. Sí. De repente pasa que sueñas, o sea, duermes, tienes sueños, despiertas y por a veces motivo, a lo mejor un fin de semana, estabas muy cansado, vuelves a dormir. Pero ese dormir que tienes después, ese descanso que tienes después es cortito, a lo mejor es 1 hora, 40 minutos. De repente pasa que en ese periodo breve de sueño, de dormir, digamos, tienes sueños muy intensos. Puede ser, ¿por qué se puede dar cuando cortas un sueño? Dormir, para que, es que está confundido, Sí, dormir y sueño. Eso es lo que te decía al principio, Sí, que es difícil de repente hablar de esto en español, porque tenemos esa palabra que sirve para las dos para cosas. las dos cosas. Duermes, te despiertas, vuelves a dormir y en ese lapso muy cortito tuviste sueños muy intensos. Claro. Normalmente la mayoría de los sueños que tienen este contenido, cierta esta narrativa, emociones, son más de una fase específica del sueño, que es el sueño tipo REM. Correcto. En ese sueño en particular, está definido por la actividad eléctrica cerebral principalmente, en ese sueño en particular vemos mucha activación de zonas específicas que tienen que ver con emociones, cosas que tienen que ver con habilidades visoespaciales, cosas de que yo estoy en un lugar físico y me muevo y tengo emociones y veo cosas, ya que está como cosa alucinatoria del sueño. Pero esa fase específica del sueño es de predominio de la segunda mitad de la noche. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo en la primera mitad de la noche prácticamente no tengo sueño REM. O tengo brotes cortitos. Correcto. Entonces no alcanzo a tener tanta ensoñación de ese tipo. Y la segunda mitad de la noche, casi hacia la madrugada o al momento de despertar, la densidad de sueño REM es mucho más alta. Entonces la probabilidad de que yo tenga sueños, por ejemplo, desde las 4 de la mañana hasta las 8 es mucho más alta que de las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Perfecto. Entonces, si me despierto, no sé, pues yo estaba justo en sueño REM a las 6 de la mañana cuando me desperté. Claro. Que normalmente es lo que vemos. Me despierto y me acuerdo que estaba soñando. Me acuesto y sigo soñando porque sigo con los pedacitos de sueño REM que me quedan de la segunda mitad de la noche. Te enganchas en eso. Claro, perfecto. Por eso me digo. A ver, no sé si es sano, pero es bueno. Por ejemplo, ya tú ponías el ejemplo, mejor 11 de la noche. Me acosté a las 11 de la noche, me desperté a las 6 de la mañana. Despierto a las 6 de la mañana. Y a lo mejor mi hora de levantarme a las 7:30 o a las 7, te invento. Y digo, no, ¿sabes qué? Voy a dormir 1 hora más. ¿Es bueno cuando te despiertas despertar y partir el día? O si tengo un espacio de repente, gente dice, ay no, si me desperté antes nomás, por el despertar no ha sonado. Claro. Hay una recomendación que se da harto en medicina del sueño, es que nos demos la posibilidad, si no tenemos que despertarnos y levantarnos, decir ya me desperté a las 6, por ejemplo, pero no tengo nada que hacer el sábado, domingo. Intentemos quedarnos tranquilos en la cama un rato, mantener todo cerrado, ver si me vuelvo a quedar dormido de nuevo. ¿Ya? Porque muchas veces pasa que tenemos un sueño corto, pero porque nos damos una oportunidad muy corta de sueño. La ventana de oportunidad que tenemos para dormir es poca. Entonces al final decir ya, mantengamos todo apagado, no nos movamos un rato, veamos si me quedo dormido de nuevo. Y claramente vemos que podemos dormir un poco más. ¿Ya? Ahora, eso es distinto a que yo me despierte 10 veces con despertador, lo apague, me quede 5 minutos, lo apague, me quede 5 minutos, porque eso sí genera una activación cada vez que me despierto, sí aumenta la presión arterial, sí vemos como que al final voy acumulando inercia de sueño y cada vez despierto peor. Perfecto. Pero esto de darse una oportunidad, si tenemos un la rango, posibilidad de dormir una media horita más o 45 minutos más, puede ser bien beneficioso. Oye, y si uno habla de sueño, tiene que hablar de pesadilla. ¿Cómo entra o cómo se define la pesadilla? ¿Qué pasa con...? Claro, la pesadilla obviamente tiene este contenido que es molesto, ¿cierto? Que produce disconfort, ya sea emocional. Muchas veces vemos cosas físicas que nos molestan durante la pesadilla o tenemos sensaciones molestas y obviamente puede generar disconfort durante la noche de despertar. Y algunas veces activación, al punto de que aumenta la presión arterial, aumenta mi frecuencia cardíaca, produce sudoración. ¿Ya? Y hay personas que solamente recuerdan un poco las pesadillas y otras que se despiertan, inclusivamente, y afectan muchísimo la noche. ¿Cuál es la etiogenia de la pesadilla? ¿Por ahí normalmente lo que vemos es muy parecido a la ensoñación, ¿ya? Pero vemos que se activan de repente áreas en el cerebro que tienen mucho que ver más con las emociones y con la parte visual. ¿Ya? Porque hay hartas zonas que se activan durante el cerebro. También vemos que se activa el tronco del cerebro, que es como esta parte más primitiva quizás, que tiene que ver con este tema del aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Y en quién lo vemos específicamente? Es mucho más frecuente que lo veamos en personas con trastornos del ánimo. Yo diría que el central es principalmente en personas con trastornos del ánimo.
¿Ya? Porque sabemos que las pesadillas se producen casi siempre en el mismo sueño que decíamos recién, en el sueño tipo REM. Tipo REM. ¿Ya? Ahí es donde son más frecuentes. También se pueden producir en sueños más superficiales. Trastornos de la depresión o la ansiedad. Claro, trastornos ansiosos, episodios depresivos, estrés postraumático. Estrés postraumático. El trauma en general es una de las causas principales, diría yo, de pesadillas. Y la pesadilla nos predispone a más trastornos de ánimo. Absolutamente. ¿Ya? Inclusive se ha visto que las pesadillas, cuando ocurren en forma inicial después de un trauma, incluso aumentan la ideación suicida. O sea, hay un componente importante ahí de la pesadilla con el desarrollo de más problemas de salud mental a largo plazo. Y si nos puedes aclarar otro tema, el terror nocturno, antes que se me vaya. El terror nocturno es un trastorno específico del sueño que es más frecuente en la infancia. En la infancia. Está dentro del grupo de las parasomnias. Las parasomnias son fenómenos de la transición del sueño. Por ejemplo, yo estoy en sueño profundo y salgo en forma incompleta a un sueño superficial, pero no me despierto por completo. Perfecto. Como estoy en un sueño que se llama sueño no REM, que es de la primera mitad de la noche, estos fenómenos suelen ser con ojos abiertos. O sea, la persona está con los ojos abiertos. Ahí tenemos el sonambulismo, tenemos también las personas que se levantan a comer dormidos, y también está el terror nocturno. Hay varios más, pero esos son como los más conocidos. Entonces, normalmente el niño sale desde sueño tipo N3, sueño profundo, en forma incompleta, sueño tipo N1, sueño superficial. Y normalmente asociado a una... los papás lo refieren como que el niño está poseído, así como que está gritando con una pesadilla, defendiéndose. ¿Ya? Pero a medida que este fenómeno inicial de transición va cediendo, el niño vuelve a dormir. En este sueño profundo, muscularmente estamos desactivados. Es decir, porque si no estaríamos arriba de los barcos, estaríamos compitiendo. Depende, porque tenemos un sueño profundo, ¿cierto? Que es el clásico, el sueño de ondas lentas, sueño tipo N3, que ahí normalmente uno puede moverse un poco. Un poco, ya, perfecto. Y por eso estas parasomnias, como el sonambulismo, es con movimiento. Sí, a eso voy, exactamente. Pero existe un sueño profundo que es el sueño tipo REM, donde ahí no nos podemos mover. O sea, ahí normalmente vemos la ensoñación, las pesadillas, las parálisis de sueño. Claro, el problema es cuando en ese sueño te superficializa, empiezas a tener esa vivencia de creerte el pirata, corsario, y todo, pero además te puedes mover, ¿o no? Exacto, mira, que ahí la diferencia es que existen dos grupos grandes de sueño. Tipo sueño no REM, que es de predominio en la primera mitad de la noche, donde uno sí se puede mover. Correcto. ¿Ya? Y ahí está el sonambulismo, el levantarse a caminar, la sexomnia, el terror nocturno, ya todas esas cosas. Y en la segunda mitad de la noche el predominio es de tipo sueño REM, donde yo no me puedo mover. No te puedes pero mover. Sí tengo mucha más activación mental, serio, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los sueños, las pesadillas, las parálisis de sueño. Existe un grupo de personas, que es menor, que puede tener una cosa que se llama trastorno conductual del sueño tipo REM. O sea, que en esa fase del sueño donde uno no debería poder moverse, ellos se pueden mover. Y ahí están las personas que están soñando con algo violento y tiran un combo y le pegan, patada, muerden a la pareja. Es mucho más peligroso. Violento. Y normalmente eso, en algunos casos, se asocia con medicamentos, también se puede asociar con alguna enfermedad neurodegenerativa. Hemos visto que la mayor relación se produce con la enfermedad de Parkinson. Entonces, sobre todo después de los 60 años, empiezan a aparecer sueños violentos, que se cae de la cama la persona, que tira combos, patadas, que grita, grosería, es súper violento. Y, por ejemplo, se asocia a algún otro síntoma como alteración del olfato, constipación o temblor, por ejemplo, ahí la probabilidad de tener una enfermedad de Parkinson es mucho mayor. Mira, son señales súper precoces. Una persona que tiene sueños violentos y los actúa, lo mejor es que consulte con un neurólogo. Mira, súper buen dato. Me quedé pegado en la parálisis del sueño. ¿Parálisis del sueño? La parálisis del sueño es un fenómeno que se produce en sueño tipo REM. Ya, perfecto. Siempre hay que hacer esa definición. Sí. Entonces es que yo me despierto en forma incompleta y no me puedo mover. Yo lo tenía. Como que estoy consciente, pero como que no me puedo mover, como que quiero gritar, como que es bien desesperante. Y la pareja lo que ve normalmente es que la persona que está al lado empieza como a respirar distinto, como a desesperarse. Y ahí de repente lo ayudan y se despiertan. Pero esa es la parálisis de sueño, como que siento que algo me está aplastando, como que no me puedo mover. Y eso porque estamos sin tono muscular y sin movimiento. Y tratas de volver y quieres despertarte. Claro, entonces es un fenómeno parecido a la pesadilla. ¿Por qué se da? Se produce normalmente muy parecido a los sueños de pesadillas, porque se produce en un sueño REM, que está siendo inestable, podríamos definir. Entonces, cuando mi sueño REM es inestable, cuando ocupo algunos medicamentos, cuando bebo alcohol, cuando estoy con una carga de estrés muy alta o cuando estoy durmiendo muy poco. Entonces, cuando yo duermo poco, pasa que mi sueño profundo es muy cortito. Y mi sueño tipo REM también es muy cortito. Y cuando puedo dormir al día siguiente, como que hay un rebote de ese tipo de sueño.
Correcto. Y al rebotar, al aumentar en porcentaje, se hace muy inestable. Eduardo, me gustaría que reforzáramos un concepto súper potente que es la higiene del sueño. Nosotros lo hemos hablado en nuestros programas, obviamente, pero siento que hay una cultura como del exitismo, de trabajar, de ser como muy bueno en lo que hace cada uno y toda la cuestión, y como que se sacrifican horas del sueño por tener más horas como laborales, ¿me entiendes?, de conexión. Claro. A la larga, el no tener una buena higiene de sueño, no respetar las horas de sueño, ¿te puede pasar la cuenta en el tiempo por alguna enfermedades degenerativas? ¿Te pasa la cuenta eso? Claro, o sea, al final el sueño dentro del autocuidado es lo mismo que hablar de la alimentación y de la actividad física. O sea, no hacer actividad física es sedentario, si no va a pasar la cuenta. Claro. Comer de mala manera, una dieta alta en grasa, productos procesados, obviamente va a tener resultados negativos. Asimismo, dormir poco y dormir fragmentado va a tener resultados negativos. Vemos las personas que duermen muy poco, con sueño muy interrumpido, o incluso las que duermen en exceso, sabemos que aumenta la mortalidad, tienes más enfermedades cardiovasculares, más trastornos del ánimo. ¿Bien? Entonces sí, es un daño crónico que me voy haciendo. Es medio silencioso probablemente al principio, pero en forma progresiva voy a empezar a notar que mi ánimo está más alterado, que mi capacidad para mantener mi peso me cuesta más, que mi rendimiento en el trabajo es menor. La memoria. Todas esas cosas se van a ir afectando porque el sueño en cierta forma es terapéutico para el cuerpo en su totalidad. Absolutamente. ¿Y qué hacemos si nos puedes dar algunas señales o tips para tener una buena higiene de sueño? O sea, lo primero es la regularidad. O sea, importa mucho que yo sea constante en la hora en que me levanto y la hora en que me acuesto, ojalá. Ya. Intentar que durante la mañana siempre, ojalá me exponga a luz natural durante el día. Ojalá antes de mediodía. Hay personas que, dependiendo de su cronotipo, puede que eso varíe un poco, pero exponerse a luz natural es importante. Hacer actividad física en forma regular. No importa mucho el horario, me interesa que, ojalá, si pudiéramos hacer actividad de trabajo cardiovascular y trabajo de fuerza sería ideal, pero si no tenemos la posibilidad, por lo menos hacer ejercicio, o sea, una actividad física programada. Ya. No solo lo que camino dentro de la casa, sino que programemos ya, a esta hora voy a caminar 30 minutos ya. y ser regular con eso. Lo otro es que los estimulantes intentemos que estén en la primera mitad del día, ojalá. Café, mate, ese tipo de cosas, si es que ocupamos algún preentreno, cosas así, ya que sean en la mañana, ojalá. No, idealmente no más allá de las 2, 3 de la tarde. De acuerdo. Pensando en que demos un margen suficiente para que estas sustancias se eliminen. Ya, lo otro es que la comida igual sea regular. ¿Ya? La comida junto al ejercicio y la luz son marcadores de regularidad. Entonces, mientras más regular sea con mi comida de la mañana, el almuerzo y la última comida de la noche, más ordenado va a estar mi sueño. Si termino de comer unas 2, 3 horas antes de meterme a la cama, es una buena hora para pensar en que tengamos esta regularidad en la noche. Y en la noche, la última hora antes de meternos a la cama, ojalá hacer alguna actividad que nos distraiga, que no tenga que ver tanto con el trabajo. Ni con las pantallas. Las pantallas... lo hablamos una vez. Lo hablamos. Sí. Se habla mucho que las pantallas son muy negativas, pero en realidad depende más de nuestra conducta en relación a las pantallas, más que solamente la luz. Ya. Entonces, si yo decido ver pantallas por sobre dormir, claramente es un problema. Porque voy a desplazar mi horario de sueño, voy a poder darme una oportunidad muy corta. Total. Pero si quiero ver un poco de televisión en la noche, inclusive estar un poco con el celular, la mayoría de las veces no es problema y no altera tanto mi capacidad para quedarme dormido. Entonces, si lo hacemos, que sea un poco más temprano, que tengamos una transición como tranquila hacia el sueño y que nos acostemos cuando ya sintamos sueño. O sea, no nos metamos a la cama a estar ahí 2, 3 horas comiendo, viendo tele, porque al final nuestro cerebro igual hace la relación de dormitorio con dormir. Entonces, si es que estoy haciendo muchas cosas en el dormitorio que no sean dormir, va a ser más difícil poder mantener esta buena relación con el dormitorio. En general, eso es lo más importante. Respecto a la alimentación, la última comida de la noche debiese ser obviamente 1 hora y media, 2 horas, mejor antes de acostarnos. ¿Y qué tipo de alimentación? Porque también influye en lo que como para... En general, sí, siempre se dicen cosas muy generales, como que la comida sea más liviana en la noche, pero en realidad no hay tanta evidencia específica de algún alimento que sea particularmente dañino. Ya siempre se dice, por ejemplo, que las comidas que están muy condimentadas pueden generar un poco de reflujo en la noche, entonces evitarlas. Ya lo mismo, intentar no acostarse con el estómago lleno, distendido. De acuerdo. Entonces por eso prefiere uno decir siempre comidas livianas, sobre todo unas 3 horas antes de meterse a la cama. Pero no acostarse con hambre, no acostarse con el estómago lleno. Claro. ¿Ya? Y como sobre todo si no tiene problemas de reflujo con mucha frecuencia, evitar alimentos que nos provocan ese tipo de problemas. Correcto. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar hoy día con nosotros. Tremendo doctor que nos acompaña hoy día en el programa para hablar de un tema tan interesante. Y le quiero contar que Eduardo está disponible en redes sociales, para que nos dé tus redes sociales, y en el programa, por supuesto, que tiene su espacio dentro de Doctor en Casa. Sí, pues en el programa tenemos el segmento que se llama Sueño Conciencia, ¿cierto? Y también en redes sociales con mi nombre, Eduardo Vázquez al Día. Estoy en YouTube, en Spotify, en TikTok, en todos lados. Así que es bien fácil encontrarme para aprender más sobre neurología y medicina del sueño.
Muchas gracias, Eduardo, una vez más por estar en Gracias a el ti por programa. invitarme. Nosotros seguimos avanzando con Doctor en Casa, hacemos una pausa y volvemos con ustedes. No se vayan.